Centro Quiropráctico Veracruz presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Sobre la Mesa. Para mí siempre es un placer estar con todos ustedes. Soy Berenice Girón y vamos a hablar sobre algo que estoy segura que le va a interesar mucho. Si es que vaya poniéndose cómodo, porque tendremos un gran programa. Hablaremos de la quiropráctica con los expertos que se encuentran ubicados en el Centro Quiropráctico Veracruz. Tenemos la presencia del doctor Víctor Manuel Sañudo Díez, doctor quiropráctico. Buenas noches. Berenice, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Un gusto poder platicar de todo eso. Y también tenemos la presencia de Silvia León, que nos va a platicar sobre su testimonio de cómo a ella le ha ayudado en su vida y cómo la quiropráctica forma ya parte pues de su rutina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, vengo a platicar respecto a mi experiencia al acudir al Centro Quiropráctico Veracruz y la verdad es que estoy súper feliz. Y nosotros también estamos muy contentos porque estoy segura que esto a toda nuestra audiencia le va a ayudar mucho a comprender muchísimo más, porque aparentemente es algo que sabemos y luego no sabemos quién da confianza, quién no nos da confianza, pero bueno, aquí tenemos a los mejores, así es que vamos a empezar, doctor. ¿Qué es la quiropráctica? Sí, Berenice, hay mucha gente que se pregunta en qué modo me puede ayudar la quiropráctica y en sí qué es la quiropráctica. La quiropráctica es una rama de las ciencias de la salud que se desarrolló en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Proviene de la palabra quiropráctica de dos palabras griegas, quiro, que significa mano, y practos, que es hecho con. Y es una disciplina que se desarrolló principalmente a principios del siglo XX a través de una serie de descubrimientos. A través de la manipulación de la columna vertebral empezaron a observar que la gente empezaba a mejorar de diferentes condiciones, no nada más por problemas directos de la columna vertebral, sino también por situaciones orgánicas que no siempre uno logra conectarlas con la columna vertebral. Cuando tú haces un estudio de cómo está conformada la columna vertebral, te das cuenta de la íntima relación que tiene nuestra columna vertebral con el sistema nervioso, con la médula espinal y los nervios. Entonces, la quiropráctica es una ciencia, es un arte y una filosofía que tiene que ver con cómo ayuda el ser humano a su columna vertebral a vivir mejor. O sea, cómo a través de una disciplina segura y efectiva puedes mantener tu columna vertebral más sana y en ese sentido mejorar tu potencial, tanto físico como incluso mental o social. Nos estaba platicando quiropráctico acerca de cómo nace todo esto en Estados Unidos, pero me imagino que surge por una necesidad que las personas empezaron como pues a necesitar, ahora sí, por decirlo así, por redundar. ¿Cómo ayuda la quiropráctica en las personas? ¿Por qué tenemos que acudir a ustedes? Mira, el 80% de la gente va a llegar a sufrir algún problema de columna vertebral a lo largo de su vida. El hecho es que el simple estar de pie requiere muchísimo esfuerzo, requiere una coordinación muy elaborada de nuestros músculos, un trabajo en conjunto de ligamentos, tejidos que nos sostienen. Se ha calculado que el cuerpo humano gasta una cantidad desproporcionada de energía nada más para mantenerte a ti de pie, para contrarrestar los efectos de la fuerza de gravedad. Desde que se nos ocurrió caminar erguidos en vez de cuadrúpedos, pues eso requirió a través de millones de años de evolución unos cambios muy profundos. Y la columna vertebral es una estructura muy compleja y el estilo de vida que llevamos día a día le genera una serie de insultos o una serie de estreses que la afecta, la va poco a poco afectando. No importa si eres un bebé recién nacido o si eres un adolescente o si eres una mujer embarazada o si eres un anciano o una anciana. Tu columna vertebral siempre se va a estar viendo sometida a diferentes tipos de estreses y lo que se quiere llevar a cabo a través de la quiropráctica es ayudar a que tu cuerpo mantenga su capacidad para adaptarse a esos tipos de estreses que están siendo todos los días sometidos a tu columna vertebral y que si no lo ayudas, si no ayudas a tu cuerpo, si no ayudas a tu columna vertebral a adaptarse mejor, pues entonces el cuerpo entra en un estado como de defensa o de adaptación
que te va a ir derivando en una serie de alarmas que se van a ir encendiendo. ¿Cuáles son las alarmas? Pues los síntomas. ¿Qué pasa cuando tú tienes un dolor? Pues el cuerpo te está tratando de llamar la atención, te está tratando de decir, oye, Berenice, llevas 7 horas sentada y eso está causando un estrés físico en tu columna vertebral. El dolor que tú sientes es la manera que tu cuerpo está tratando de llamar tu atención para que hagas un cambio. Y es importante, quiropráctico, que justamente profundicemos en estos esfuerzos que tal vez a veces damos por sentado como seres humanos, el hecho de estar parados, de estar mucho tiempo de pie o estar mucho tiempo sentados. Y es por ello que es necesario acudir a ustedes, porque justamente vamos, desgraciadamente, hasta que hay un dolor. Sí, y lo primero que hacemos, la primera vez que veo a un paciente, yo le doy una guía que es muy elemental, no es complicada, pero es básica para que la columna vertebral no se esté lastimando. La mayoría de la gente, cuando tú le preguntas cómo debe de agacharse, se agacha de manera incorrecta, ¿no? Es algo tan sencillo, pero es algo básico. Y es desafortunadamente un mal hábito que adquirimos. Si tú te fijas en un niño de 3, 2 años, cómo se agacha, él se agacha correctamente, pero es a través de la observación. Nosotros somos seres que imitamos. A través de ver a los adultos hacerlo de manera incorrecta, pues entonces empezamos a adoptar un mal hábito que se va fijando en nuestra forma de ser. ¿Y qué va pasando? Pues que se queda contigo. El problema es que el agacharte de manera incorrecta va a poner mucho estrés en tu espalda baja y va a empezar a lastimarla. Entonces, una de las primeras cosas que le enseñamos a la gente es cómo agacharse correctamente y les insistimos mucho en ello. Otra es, por ejemplo, cuando tú estás sentado, han hecho estudios y han demostrado que la columna vertebral tiene que soportar el doble de peso cuando tú estás sentado que, por ejemplo, cuando estás de pie. Y eso, pues la gente no piensa que es así, porque dice, bueno, tú cuando estás sentado estás descansando, pero en realidad la postura que adopta la columna vertebral al estar sentado la somete al doble de peso que cuando uno está de pie. Entonces, si tú estás 8 horas al día sentada, 6 horas al día sentada, 12 horas al día sentada, pues ese estrés va a ir poco a poco afectando a tu columna vertebral. Si solamente es un día, no hay problema, pero a través de los meses, de los años, de las décadas, entonces sí mandas a tu columna a un estado de defensa, de adaptación y vas desarrollando problemas crónico-degenerativos. O sea que al igual de estar de pie o el estar sentados, tenemos que hacerlo de una forma correcta, que por lo que veo la mayoría de nosotros no lo sabe hacer. Así es. Y también acudir precisamente a que nos enseñen. Y pues como bien decía, los niños lo saben hacer, pero desgraciadamente uno pues va tomando malas posturas a lo largo de su vida. ¿Qué tipo de personas pueden acudir al quiropráctico? ¿Todas? Nosotros atendemos pacientes pues, de todas las edades, ¿no? Es como si tú piensas en el cuidado dental. Tú no pensarías que la primera vez que debes de llevar a un niño al dentista pues es a los 18 años, ¿no? En realidad, desde que le sale su primer dientito al bebé, ya está la mamá limpiándole el primer diente con un trapito. E inmediatamente lo llevan, cuando le empiezan a salir los dientes de leche, lo llevan con el dentista le enseña cómo lavarse los dientes desde los 6 años, van a las escuelas, les enseñan. Bueno, pues el quiropráctico tiene la misma responsabilidad, es nuestra misma vocación, el enseñarle a la gente desde temprana edad a cómo cuidar su columna vertebral, tanto niños como adolescentes. Mira, yo llevo 26 años trabajando como quiropráctico y he observado los cambios en el comportamiento de la gente y es muy marcado. Si tú te das a la tarea de ver cuándo se fueron dando cambios tecnológicos importantes como el uso del celular, no nada más para las llamadas, sino ya para usarlos como smartphone, como computadores, yo vi clarito cómo la postura de la gente se empezó a ver afectada de manera terrible. Si a eso además le sumas el efecto de la pandemia, nos aceleró 10 años el problema. Nos aceleró. Doctor, usted, quiropráctico, lleva 26 años de experiencia y hay una pregunta que yo siempre le hago a los especialistas con los cuales platicamos aquí en Sobre la Mesa. ¿Por qué decidió estudiar quiropráctica? Es una historia muy interesante. ¿Sí? Y si nos las puede compartir, claro, nos sí, encantaría. Sí, mi tía, la hermana de mi mamá, contrajo polio a los 3 meses de edad. Hubo una epidemia de polio muy grande en los años 50 en México y desafortunadamente ella se vio severamente afectada por la polio y tuvo que ser sometida a muchas operaciones para tratar de minimizar los efectos de la polio en ella.
Muchas de esas operaciones fueron en Estados Unidos, porque mis abuelos trataban de ayudarla del mejor modo que pudieron y se enfocaron en ello. Pero llegaron a un punto en que pues ya ella estaba muy limitada y la verdad ya el alcance de las cirugías para ella pues ya no se veía gran beneficio. Y curiosamente una enfermera afroamericana en la última operación que ella había recibido les preguntó que por qué no la llevaban con un quiropráctico. No fue un especialista, que no fue el que la operó, fue una enfermera. Y mis abuelos jamás habían oído la palabra quiropráctico. Estamos hablando de los años 60. Entonces, Wow. Ellos se dieron a la tarea de buscar un quiropráctico en México y encontraron al pues, hijo del que fue el primer quiropráctico en México, Francisco Montaño, y la llevaron con el quiropráctico, Francisco Montaño, y él le ayudó muchísimo. Entonces, eso inspiró a dos de sus hermanos, a dos tíos míos, a estudiar también quiropráctica. Ellos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Ello pues también inspiró a uno de mis hermanos, que también es quiropráctico, y a mí. Pues es una gran historia porque digo, muchas veces dicen que la infancia es destino y lo que nos toca, pero también pues es algo que quienes hemos asistido con usted sabemos que se le da. Gracias. Que se le da y que lo hace de una forma muy profesional, pero sobre todo que vemos resultados, que justamente es por ello que Silvia está aquí con nosotros y que más adelante va a tener el espacio para contarnos y contarle a toda nuestra audiencia su testimonio. Nos tenemos que ir a pausa comercial, Claro. pero justamente vamos a regresar con el testimonio de Silvia León, que acudió al quiropráctico, al Centro Quiropráctico Veracruz, que es de lo que estamos hablando justamente el día de hoy. Así es que nos tenemos que ir a pausa comercial, pero antes los invito a todos ustedes a que hagan contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en TV Azteca Veracruz. En este momento estamos en vivo en Facebook. Así es que volvemos, estamos sobre la mesa quiropráctica.